Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo vídeo del día. Ha pasado muy poco entre vídeo y vídeo, pero es que hemos tenido la presentación de McLaren bien temprano y 1 hora, 2 horas después ha sido la presentación del Mercedes. La nueva maquinaria de Mercedes ya ha sido desvelada y se aprecian muchos cambios. También ha habido cambios en cuanto al diseño y os lo vamos a contar todo. Mercedes ha presentado en el día de hoy el W15, el último monoplaza que pilotará de los de Brackley Lewis Hamilton, y un coche que en cuanto a diseño realmente ha sorprendido porque ha habido un mínimo regreso del plateado. Estamos presenciando una gran presencia de la fibra de carbono en este monoplaza, pero sí que es verdad y es de agradecer que han regresado el plateado en una buena elección de lugar. Me refiero a esto que, por ejemplo, una de las cosas que más se le ha criticado al coche del Alpine es que el morro no puede estar de fibra de carbono salvo que quieras darle un toque negro básicamente al coche. En el caso del Mercedes es justo en esa zona donde han puesto la pintura plateada y realmente cada vez que lo veo más bonito. Desde luego que es mejor que el del año pasado, con esa transición al negro en la parte final, al final siguiendo la moda actual de tener fibra de carbono y así ahorrarte unos kilos. Se aprecian muchos cambios en el monoplaza, cambios en los pontones, cambios en la estructura de la parte trasera, cambios en los alerones, cambios en el morro. Hay muchos cambios en este Mercedes donde hay muchas expectativas depositadas en él. E incluso han hablado en el día de hoy, obviamente Toto Wolff ha recalcado el hecho de que es el último Mercedes de Lewis Hamilton y ha indicado que obviamente sus objetivos es el hecho de conseguir darles un buen monoplaza, pero ahora comentaremos sobre esto porque lo primero que tenemos que hacer es enseñaros las diferencias entre el actual Mercedes y el W14. Recordamos, y esto lo hemos contado en varias ocasiones, que este Mercedes iba a tener un cambio de filosofía o un cambio de concepto. Ahora sí, con un concepto de por sí con pontones. ¿Y por qué digo ahora sí? Si Mercedes acabó con pontones el año pasado. Pues sí, pero el concepto que llevaban seguía siendo el estructurado para no llevar los pontones. Esta vez sí que es un coche ya más similar hacia el estilo de Red Bull. Y bueno, os vamos a contar varias de las diferencias que se pueden apreciar. Hablando en cuanto al diseño, la verdad que, como digo, es un coche que me gusta bastante cada vez que lo veo más, porque han tenido una buena elección de que realmente, si lo ves desde el frente, mirar esta fotografía, realmente sí, se ve el negro, por supuesto, pero se ve como el estilo que están teniendo hoy en día todos los coches, pero no es un monoplaza negro, como estoy diciendo. Así que bueno, ahora ya hemos hablado acerca del diseño. En cuanto a las mejoras, bueno, pues desde esta fotografía se pueden apreciar varias, que os vamos a contar y luego las vamos a ir comparando. La suspensión delantera son las mismas que las de Aston Martin, ya sabemos que Aston Martin se las compra Mercedes, y la suspensión trasera también. En la trasera os recordamos que han pasado a una push rod, que es un cambio bastante grande. Tenían una pull rod, en delantera mantienen por ahora también la push rod, aunque ha sido modificada la suspensión también delantera bastante, ya eso lo comentamos con Aston Martin. Modificación de el morro, también de los alerones, aunque los alerones, como os hemos contado en el caso de McLaren, pues bueno, depende de la carrera, pueden variar, pero hay modificaciones. Modificación grande en los pontones y modificación también en la tapa motor. Por supuesto habrá modificaciones en el fondo, pero esos no se llegan a apreciar. Vamos a ir paso por paso. Desde esta fotografía podemos fijarnos, sobre todo esta parte es bastante estrecha, y si lo comparamos con esta podemos apreciar un gran cambio primero en la parte de detrás. Aquí ha habido un cambio también de la nueva caja de cambios, que es más pequeña, por lo cual la parte de atrás es más estrecha y se puede generar mejor eficiencia aerodinámica. Se aprecia el cambio en el alerón trasero, por supuesto, como digo, depende del circuito, puede cambiar, pero sobre todo hay un recorte mayor, que eso es lo que introdujo primero McLaren y todos los equipos han ido copiándoselo, y ahora Mercedes presenta también un recorte bastante pronunciado y una diferencia muy grande en el morro, que es también dejar esta apertura entre el flap principal y el morro, lo mismo que hemos visto toda esta semana, porque lo han hecho todos los equipos. La semana pasada no lo hizo ninguno, pero esta semana lo empezó a hacer Aston Martin, lo hemos visto en Ferrari, lo hemos visto en McLaren y lo hemos visto ahora en Mercedes, algunos con más, algunos con menos importancia. Esto lo llevó primero el equipo Red Bull y vemos que aquí estaba unido, era un morro muy similar a lo que tenía Aston Martin el año pasado, para haceros la comparativa también, y ahora pues está con una grandísima apertura, el equipo que hemos visto con la apertura mayor. Luego hay una diferencia también en los pontones, pero con esta fotografía no se llega a apreciar porque nos lo tapa, como sabemos, la rueda, pero lo vamos a poner en esta siguiente, que aquí, antes de hablar acerca de los pontones,
pontones, fijaros en esas suspensiones, como realmente, bueno, vemos alguna modificación. Está menos arqueada que la de Aston Martin, pero eso entiendo yo que cuando se ponga en pista se verá igual de arqueada, porque en teoría es la misma. Se aprecia diferencias en los alerones, sobre todo ese alerón delantero, muy extraño, con muchas florituras, pero bueno, veremos luego dependiendo de la carrera, pero al final lo hacemos para los pontones y fijaros que venimos de un equipo McLaren que hemos contado que han cambiado, que eran más estrechos incluso, los estamos viendo la entrada de aire reducirla cada vez más y en el caso de McLaren iba a la inversa que todos, en lugar de hacer alargados como estaban siendo todos por lo menos, hemos visto en el caso de Aston Martin que tiene una entrada de aire muy pequeña, Mercedes hace una entrada de aire curiosa, nunca la habíamos visto con esta forma, lo estáis viendo aquí, os la redondeo. Y así eran los pontones de Mercedes del año pasado cuando ya fueron llevando esos pontones más cuadrados, más grandes, más del estilo de lo que lo llevaron los equipos en 2022. Lo único que Mercedes lo tuvo que poner en este año a mitad. Ahora son una forma muy diferente, lo estamos viendo aquí, os lo vuelvo a hacer y la verdad que son curiosos. Veremos cómo les funciona, desde luego, esta entrada de aire, que es el primer monoplaza ya de Mercedes realizado por James Allison en esta nueva filosofía de monoplazas de efecto suelo y con dichos pontones. Luego, viéndolo desde el lateral, también vamos a apreciar esta caída, vemos el recorte también del pontón, como todos los equipos están realizando, pero igual que os he dicho con McLaren y que os he dicho con Ferrari ayer, no es tan grande este recorte como el de Aston Martin, que es muy abrupto, pero bueno, hay diferentes motivos por los que hacer este corte te puede ser beneficioso. Consigues pasar el aire, generas carga aerodinámica y dejas una superficie mayor al fondo para trabajar sobre él. En cuanto a la caída, vemos una caída en este sentido muy similar a la que introdujo Red Bull y todo el mundo se lo ha ido copiando y muy diferente a la del año pasado. Como estamos viendo que la del año pasado al final fueron unos pontones de última hora que necesitaron introducir. Así que en ese sentido hay mucho trabajo. Pero en cuanto al recorte, vemos que aquí ya estaba hecho. Y no es tan grande este recorte como el del año pasado. Quiero decir, es como el del año pasado más o menos. No es que haya habido una grandísima evolución sobre él. También comentaros este túnel que ha copiado Red Bull, que se lo vimos ayer en su Filming Day, aparece pero no tan marcado como el año pasado. Es más similar a lo que tenía Red Bull el año pasado y Red Bull se lo ha copiado ahora a Mercedes por lo que pudimos ver en ese Filming Day, que mañana saldremos más de dudas. Así que es curioso, sigue estando no tan marcado de esa forma. Y luego la aleta motor, que bueno, en este sentido irá cambiando dependiendo de cada gran premio. Para los pontones también nos queríamos fijar en que realmente tienen un poco ese estilo buzón. Ya hemos visto la forma tan diferente que tiene la entrada de aire, pero sí que mantiene un poco ese estilo buzón, que es el labio inferior salir un poco más pronunciado, algo que el año pasado, como estamos viendo, no tenían, eran unos pontones, os lo estoy diciendo, muy caseros, por así decirlo. En este caso sí que lo tienen, pese a que la forma sea esta que nos han presentado, tan extraña que nunca antes habíamos llegado a ver. Veremos cómo les funciona. Por la parte trasera, aquí podemos apreciar también la caída, cómo se sumergen esos pontones, que bueno, no llega a ser el caso, por ejemplo, del Aston Martin, tiene mayor caída que lo que tenía el año pasado. Esto, como os digo, pontones muy caseros. En este caso sí que hay una mayor caída, más similar quizá a lo que tenían otros equipos, similar a lo que introdujo por ejemplo, ayer Ferrari, es más o menos, y vemos, como digo, también esta parte de la tapa motor no tan marcada como sí que ha introducido o como sí que tenían el año pasado. Aquí era muy marcada, muy fea, incluso podríamos llegar a decir, no lo es tanto ahora mismo. Tenemos también esta fotografía para la caída de dichos pontones, que bueno, vemos que realmente está más evolucionado, esa es la palabra que podríamos llegar a decir. Se nota el cambio de concepto. ¿Y cuáles son las expectativas para Mercedes en esta temporada? Desde luego que hay mucha evolución, hay mucho cambio y es el primer monoplaza ya hecho por James Allison de esta nueva reglamentación. Desechan ya por completo, porque todavía no lo habían hecho en forma global, el concepto sin pontones. Ya introdujeron los pontones, pero el concepto como tal del resto de monoplazas lo tuvieron que mantener durante todo el año. Ahora ya sí que han dado ese paso hacia adelante. Es un Mercedes más cerca de lo de Red Bull, pero como ayer os contábamos, igual con Ferrari, trayendo sus propias alternativas. ¿Expectativas? Pues el propio Toto Wolff lo ha dicho durante la presentación. Es el último año de Hamilton con ellos, quieren hacer un buen año. ¿Es realista pelear toda la temporada con Red Bull? Pues de primeras, lo ha dicho el jefe del equipo Mercedes, no.
Lo que sí que esperan es haberles recortado distancia, poder pelear por victorias, pelear por podios, pelear por todas esas posiciones y sobre todo volver a ser mínimo los líderes del grupo en el que están contra Ferrari, contra McLaren y contra Aston Martin. Eso así que claro lo ha dicho Toto Wolff, diciendo que tienen que estar por delante de ellos, o ese es su objetivo, como ya lo estuvieron el año pasado siendo subcampeones. Pero eso, por supuesto, no es el objetivo final. Todavía lo importante es seguir recortando esa distancia frente a Red Bull. Desde luego que es un coche diferenciado, es un coche que esperemos que a lo largo de la temporada puedan seguir desarrollando, porque el año pasado les vimos destacar mucho porque al principio de temporada estuvieron bien y porque al principio de temporada Ferrari no lo estuvo, pero al final de año ya vimos a una escudería Ferrari que les consiguió recortar, tanto que pasaron de tener casi 100 puntos de diferencia en verano a que acabasen con solo 3, y Mercedes conservó el subcampeonato pues por la sanción inmerecida de Sainz en Las Vegas y porque luego Carlos la fastidió en Las Vegas y no puntuó tanto como se quería. Si no, podría haberles pasado Ferrari, por lo que esperemos que este Mercedes sea capaz de mantenerse más en el tiempo. El último monoplaza además de Lewis Hamilton, la verdad que cada vez que lo veo, lo voy a volver a poner en pantalla, cada vez que lo veo sinceramente me parece incluso más bonito que lo que me ha parecido de primeras. Última temporada de Hamilton, una temporada que desde luego quieren hacer un gran año, veremos si lo consigue hacer. Hamilton hizo una temporada muy buena la pasada temporada y desde luego que ahora mismo con este Mercedes rediseñado, cambia estilo de conducción, igual que en Ferrari, ya lo han comentado los dos pilotos, esto es algo a tener en cuenta, cambia ese estilo de conducción, cambia la manera en la que se va a manejar por las curvas, no tiene por qué tener los mismos puntos fuertes porque hay un cambio gordo de concepto, así que veremos cómo se adapta este W15. La semana que viene saldremos de dudas porque serán los test de pretemporada. Este Mercedes además se va a estrenar hoy también en Silverstone, lo hace también McLaren, los dos van a hacer su filming day en el día de hoy en el circuito de Gran Bretaña, así que esperamos en el siguiente vídeo del día de hoy, porque todavía habrá un vídeo más, poder enseñaros todas las imágenes de dicho filming. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que os hemos estado tratando y nos vemos en el próximo, porque habrá muchas más cosas que contaros sobre Mercedes, sobre McLaren y sobre la Fórmula 1.